Te doy la bienvenida a este espacio de conciencia. Estás acá para recordar que sos una biotecnología sagrada y perfecta. Dentro tuyo ya habita todo lo que necesitas para sanar y crear la vida que deseas. Mi nombre es Sofía Milagros Grimald y esto es Las 5 Esferas Podcast, un lugar para reconectar con tu poder, integrar cuerpo, mente, emoción, energía y alma, y así despertar tu poder interno. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Las 5 Esferas Podcast, el tercer episodio en donde voy a seguir hablándote de dinero. Como te dije, es un tema que tiene muchas aristas, muy interesante, es un tema que nos invita a una evolución muy profunda. Y pensaba hoy empezar a hablarte de proyecto y sentido, y ir un poco más profundo en estas capas en vos, ¿no? Pero me di cuenta que me parecía interesante traer una pregunta y, y que puedas indagar sobre esto, ¿no? Porque como te traje en el primer episodio, el dinero es una energía de muy alta frecuencia, es una energía que siempre está disponible, que es ilimitada y que en realidad yo tengo que abrirme a recibirla, ¿no? Básicamente. Que tiene que ver más con eliminar los bloqueos, ¿no? Internos que tengo respecto al dinero, al abrirme a recibir, que el ir en busca de, ¿no? Acordate que el camino que nos han enseñado los seres humanos es el camino del ir hacia afuera, ¿no? Siempre buscando movernos, hacer, y el camino en esta nueva tierra que estamos construyendo es recordar que somos Dios, que no es hacia afuera, que es hacia adentro y que el camino no es hacer sino ser. Entonces, dicho esto, quiero hacerte una pregunta, o que te preguntes en realidad, ¿para qué querés el dinero? Si hoy el dinero no está fluyendo en tu vida como quisieras, o llega, pero así como llega, se va, ¿para qué quisieras el dinero, ese extra de dinero también, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué harías con ese dinero? Porque en realidad, muchas veces, o sea, nosotros podemos, como te dije, trabajar las creencias en torno al dinero, ver qué es lo que sucedió en torno al dinero en la historia de mi familia, ¿no? Si el dinero trajo separación, si trajo dolor, si trajo muerte, eso es una capita de cebolla. Pero a veces, como yo siempre te traigo en todos mis espacios, tu biotecnología, esta biotecnología que sos, sagrada, maravillosa y perfecta, siempre tiende a la vida. Siempre tiende a cuidarte, ¿no? Está programada para que sobrevivas. Nunca está jugando en tu contra, por eso no existe un cáncer maligno, por eso no existe un cuerpo, nunca existe un cuerpo atacándote. Siempre tu cuerpo está queriendo apoyarte en favor de la vida y todo en tu creación es igual. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Supongamos que el ¿para qué quiero dinero? Algo que yo he descubierto en mi, en mi proceso con el dinero y la abundancia. Yo cuando quería dinero para invertir en cursos, para invertir en mi negocio, cuando el dinero tenía que ver con perfeccionarme, estudiar, hacer, el dinero fluía. Para el deber ser, el dinero fluía. Ahora, cada vez que yo decía, bueno, quiero dinero para irme de vacaciones, quiero dinero para comprarme, no sé, para ir a hacerme masajes, quiero dinero para todo lo que era disfrute, el dinero no llegaba. Entonces, ¿no? Lo que estaba haciendo esa limitación con el dinero
¿no? Cuando decía, bueno, quiero un extra de dinero porque este mes con esto me voy a ir a un spa, por ejemplo. ¡Pum! Surgió un gasto extra. Observa esos patrones también. ¿Por qué? Porque en realidad, eso es lo que te está diciendo, que en realidad lo que hay que ir a mirar no es el dinero. Y tal vez vos ya estás y seguís trabajando tus creencias con el dinero, y seguís mirando al dinero, y seguís creyendo que tu problema está con el dinero, que tu síntoma es el dinero, pero en realidad el síntoma o el problema, si comillas, 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 porque sabemos que no es problema, está con lo que el dinero te va a dar. ¿Sí? En mi caso, había que observar qué era lo que estaba sucediendo en torno al disfrute. Lo que estaba haciendo la limitación con el dinero era evitarme que yo vaya hacia dónde estás yendo, el hacia el disfrute que en mi inconsciente estaba asociado a algo que no estaba bueno. ¿Sí? Entonces, pregúntate primero, ¿no? ¿Para qué querés el dinero? ¿Hacia dónde te lleva el dinero? Y ese camino estuvo en algún momento, ya sea en tu infancia, cuando estuviste en la panza de mamá o en tu linaje, ¿trajo dolor? Porque si en algún momento trajo dolor, separación o muerte, ese camino para el que vos querés generar dinero, lo que está haciendo el dinero es un pasito antes, ¿sí? Al no llegar el dinero, tu creación te está evitando que vayas hacia ese dolor. Porque de tener dinero, irías por ese camino que para tu inconsciente, para tu biología, para tu inconsciente biológico, puede traer dolor. Esto puede ser muy simbólico. Acordate que tu inconsciente habla un idioma que es concreto, real, o también simbólico. Y es más, habla mucho más el lenguaje simbólico que el real. Entonces, imaginémonos que este es el ejemplo más claro para poder mostrarte cómo puede funcionar el lenguaje simbólico y qué profunda puede ser esta pregunta del para qué quiero el dinero. Porque, como te dije, el problema nunca es el dinero. El dinero siempre está ahí, es una energía disponible. Lo que pasa es que vos no te abrís a recibirla porque de recibirla irías por un camino que para vos te va a traer dolor. Por eso es importante para qué. Porque en realidad lo que hay que trabajar no es el dinero, sino es eso que vos tenés asociado a dolor. Y de conseguir dinero irías por ese camino. Y lo que está haciendo tu biología y tu inconsciente biológico es protegerte de ese camino que te va a llevar al sufrimiento, al dolor o a la muerte. Voy a darte un ejemplo muy concreto cuando hablamos de simbólico. Supongamos que quiero el dinero para comprarme una casa. Entonces, cada vez que yo digo voy a destinar el dinero para irme a vacaciones o para vivir, todo llega, fluye. Pero cada vez que digo, bueno, este mes, esto lo voy a ahorrar para la casa, hay fugas de dinero. O pido un préstamo y se cae el préstamo cuando estoy por comprar la casa, o siempre algo pasa. Y ahí yo te preguntaría, supongamos que en tu caso el dinero no está llegando para comprarte una casa, es a qué tenés asociado tener tu propio hogar. Y tal vez investigaría, por ejemplo, historias donde de repente algún ancestro se compró una casa y a la semana de comprarse una casa o al poquito tiempo de haber comprado la casa alguien se murió. O mamá y papá se compraron la casa, pero al mes de comprarse la casa se separaron. O al mes de comprarse la casa mamá perdió un embarazo. Entonces tu inconsciente dejó asociada una pérdida, una separación, una muerte
en torno a la compra de una casa. Esto puede ser ahí desde un ejemplo bien real. Entonces lo que está haciendo al no llegarte el dinero es evitarte ese camino que asocia de comprarme una casa, igual va a haber también una muerte, igual va a haber también una separación. Y como quiero evitar la muerte y la separación, no te voy a dar el dinero para que te compres la casa, porque si te compras la casa va a venir ese otro. Así actúa nuestro inconsciente, saca conclusiones todo el tiempo, así se forman las creencias. En tu inconsciente, la creencia limitante es que si tenés una casa, te va a llevar a la separación o a la muerte. Pero también te digo que tu inconsciente habla un lenguaje simbólico. ¿Cómo podría verse esto en la idea de que quiero el dinero para comprarme una casa y lo simbólico? ¿Cuál es nuestro primer hogar? Nuestro primer hogar es el útero de mamá. De hecho, cuando hay patologías de útero, endometriosis, por ejemplo, trabajamos situaciones dentro del hogar en nuestra infancia, por ejemplo, ¿no? Además de otras cosas, pero nuestro primer hogar es el útero de mamá, y los úteros que hubieron más atrás. Entonces, cualquier historia de útero, de embarazos, que no hayan llegado a término, donde hubo abortos que hayan sido traumáticos, donde hubo pérdidas de embarazos que hayan sido traumáticas, donde hubo, por eso todo el dinero e infertilidad van muy de la mano, ¿sí? Hay muchas veces personas que tienen una infertilidad simbólica, se habla, no tienen síntomas físicos de infertilidad, pero una de las cosas que nos dice tal vez hay que ir a trabajar la fertilidad y no el dinero, es que el dinero no está llegando. Me llega mucha gente que tal vez no está buscando hijos o no quiere hijos y nos damos cuenta que en realidad lo que hay que ir a trabajar son historias de fertilidad porque el dinero no está llegando, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con donde la vida en ese útero no fluyó, ¿sí? Porque acordate que una de las cosas que tiene el dinero es simbolizar una energía vital para crear. ¿Dónde creamos? En el útero de mamá. Entonces, cualquier historia de dolor, de pérdidas, de muertes de niños, de madres, puede traer conflictos con el dinero. Entonces, no tenés que trabajar, tenés que dejar de mirar el dinero y tenés que ir a mirar la fertilidad. En el caso de quiero comprarme una casa, tal vez no hay historias en donde la compra de una casa haya quedado asociada a un hecho doloroso, pero sí hay historias en donde gestaciones en úteros, hogar, ¿sí? Hayan terminado en muerte o mucho dolor, ¿sí? Entonces lo que hoy está pasando con el dinero es evitarte eso. ¿Y qué es lo que tenés que ir a mirar? Esas historias de útero que terminaron en muerte y dolor, no el dinero. Entonces, ejemplo, otro así de simbólico. ¿Para qué quiero comprar el dinero? Para comprarme un auto. Bien. Pues ahí voy a ir a investigar historias en donde alguien se compró un auto y algo pasó. ¿Sí? El camino de comprarme un auto terminó en separación, dolor, muerte. ¿Sí? Historias en torno que puede ser, se compró el auto y a los pocos días pasó algo que tal vez no está conectado con el auto en sí mismo, o se compró el auto y hubo un accidente. ¿Bien? Real. Ahora, quiero el dinero para comprarme un auto. El auto, para tu inconsciente, tiene todas las características de un útero también. De hecho, si vas a mi Instagram, creo que en la solapita sobre mí, ahí donde cuento esta historia, yo tenía fobia a manejar y tuve el registro 10 años, desde el 2009, y en el 2021, cuando termino de trabajar todas esas historias de útero, que había muchas en mi linaje, porque el síntoma que me llevó a crear las 5 esferas, y como te conté en el primer episodio, fue el tema de la fertilidad.
Así que había muchas historias de útero en mi inconsciente y cuando termino, abro Instagram un día y una amiga vendía su auto y, y agarré y dije, me compré el auto. Y de repente pasé de la fobia, literal, porque no me podía subir al volante, o sea, no podía, a de repente hoy es lo que más disfruto hacer. Y creo que tomé la decisión y a la semana ya tenía el auto, o sea, fue todo muy fácil. ¿Por qué? Porque había liberado en mí esos dolores, ¿sí? Que cuando mi inconsciente entraba a un auto y tomaba el mando, terminaban en muerte, ¿sí? Y en realidad lo que moví fueron historias de útero, no historias de dolor en torno a un auto concreto real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto, ¿sí? Si lo que querés es para comprarte un auto o para comprarte una casa, obviamente está buenísimo que te dejes guiar y te dejes acompañar o escribime y te ayudo, pero yo indagaría qué pasó en tu gestación, por ejemplo, ¿sí? O tal vez no fue tu gestación, pero de repente, no sé, tenías 5 años y mamá perdió un embarazo también, podría ser, ¿sí? Que viste y más atrás. Eh, por eso, la pregunta que te quiero dejar hoy es, ¿para qué querés el dinero? Porque esta pregunta te está marcando el hacia dónde estás yendo si tuvieras el dinero en tus manos. Si ese camino al que te llevaría a tener dinero, tu inconsciente lo tiene asociado de forma real o simbólica a peligro para vos, a dolor, a separación, no te va a dejar llegar el dinero. O va a llegar, pero va a surgir siempre algún gasto inesperado, etc. Así que si hoy para vos está siendo un conflicto el dinero en tu vida, no fluye como te gustaría, pregúntate si ese dinero fluiría en tu vida como quisieras, ¿qué harías con ese dinero? Porque puede que eso te dé la pauta de qué es lo que tenés que ir a mirar. ¿Sí? Obviamente, y de esto lo voy a recalcar, ¿no? Si hoy el dinero no está fluyendo en tu vida como quisieras, siempre empezá por la parte de ver tu vínculo con el dinero, ver qué representa el dinero para vos, concreto. Primero mirá el dinero, obvio, ¿no? Trabajá tus creencias limitantes respecto al dinero. Observá las historias de dinero. Observá las creencias del inconsciente que son súper importantes. Pero después, si ya hiciste ese trabajo y aún así el dinero sigue sin fluir como te gustaría, pregúntate para qué querés el dinero. ¿Mm? Y acordate que tu creación, tu inconsciente biológico, esta biotecnología maravillosa que sos Dios y estás creando todo lo que sucede en tu realidad, ¿no? Obvio, no todo, creas lo que sucede en tu realidad, lo estás creando siempre en tu beneficio. Por un lado, ¿por qué? Porque supongamos que el dinero no me llega porque yo tengo ese camino, eso que quiero hacer con el dinero lo tengo asociado para el dolor. Bien, me está protegiendo. Mi creación, al no darme dinero, es incómodo, pero tal vez me está protegiendo de un camino que lo tiene asociado a muerte. Con lo cual, está sucediendo para mí. Pero también está sucediendo para mí porque es un síntoma. Y tal vez si el dinero estuviera fluyendo de forma fluida y yo pudiera ir por ese camino, no me daría cuenta que tal vez ese camino tiene algo para mostrarme de mí misma, de mi historia, de lo que está programado en mi biología, que de ir a mirarlo, los regalos serían mucho más grandes que solo que el dinero vuelva a fluir.
Cuando yo hice mi proceso por fertilidad, no lo hice por fertilidad en realidad, eh, empezaron a sanarse muchos síntomas físicos. Y no solo los síntomas físicos, sino que jamás trabajé mi miedo a manejar. Fue algo que se desbloqueó solo y que después entendí y dije, ah, claro, todo tiene lógica. Porque era muy marcado el pasé de la fobia a de repente hoy ser lo que más disfruto. Una de las cosas que más disfruto, para mí es una meditación manejar. Amo manejar. Entonces, algo se había destrabado en mí, claro, cuando empecé a ver todo lo simbólico. Con lo cual, acordate que todo lo que en tu realidad sea un síntoma, es decir, que esté siendo una incomodidad, un bloqueo, algo que no fluye como quisieras, y acá estamos hablando de dinero, lo que viene a hacer es a que sigas expandiendo la percepción de tu conciencia. No que expandas, tu conciencia ya está expandida, solamente que puedas percibir partes de vos que no estás viendo, para que recuerdes que vos estás creando la realidad. El dinero siempre está ahí disponible. Vos tenés que ir a ver por qué le estás poniendo una traba al dinero, porque en realidad lo que estás haciendo es protegiéndote de algo. Y probablemente, cuando vayas a mirar ese algo del que te estás protegiendo, te des cuenta que no era solo el dinero lo que estabas frenando. Muchas veces hay síntomas físicos acompañando, o hay otras incomodidades o emociones que no nos dan, que no somos del todo conscientes y todo está conectado. Pero bueno, con esto cierro el episodio de hoy. Espero que te sirva. Cualquier cosa, si lo que detectás no te cierra o te genera dudas, escribime y te ayudo a descifrarlo. Pero pregúntate eso. ¿Para qué querés el dinero? Y ese camino que tomarías de tener el dinero que quisieras, ¿es bueno? ¿Lo tenés asociado a lo bueno, expansivo, alegre? ¿O en algún momento de tu historia ese camino trajo dolor, separación o muerte? Te mando un besito enorme y en el próximo encuentro voy a seguir profundizando. Gracias por escucharme, gracias por tu atención, gracias por abrir tu corazón durante este ratito. Si resonaste, te invito a seguirme en Instagram en @sofia.grimalt, GRIMALT, donde me comparto en lo cotidiano, donde además vas a estar al día de las novedades, de los programas y de los espacios que creo para vos. También si lo sentís, y te invito a compartirlo con quien sientas que pueda llegar a servirle, y amaría leerte qué sentiste al escucharlo, que me cuentes de vos, y si tenés alguna sugerencia, querés que hable de algún tema en particular, también. Recordá que sos una biotecnología sagrada perfecta y que todo lo que necesitas está en vos. Gracias.